ha cuestionado a las autoridades salientes por entender que hubo un uso electoral de la Junta Anticorrupción durante la campaña a favor del antiguo oficialismo. Para hablar sobre qué espera de su gestión y también cuál es el balance que tiene respecto a la pasada administración, vamos a recibir ahora en la mesa a Ana Ferraris, presidenta de la JUTEP. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la estar invitación. aquí. Bienvenida. Bienvenida. Ana, empecemos por conocer cómo fue que recibiste este nombramiento. Lo recibí con mucha satisfacción, lo tomé como un reconocimiento al trabajo que vengo realizando no solo en la JUTEP, sino a lo largo de todos estos años en la administración pública, así que con satisfacción y a la vez interpelada por el desafío que supone la conducción de un organismo anticorrupción. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés en particular sobre el Estado de Uruguay en materia de corrupción? Nosotros lamentablemente, y cuando digo nosotros me refiero a la JUTEP, no tenemos elementos objetivos para poder evaluar, medir la corrupción y por ende pensar políticas públicas para el combate y la prevención. Por eso entre las propuestas que yo tengo para plantear una vez que esté completo el directorio es a la mayor brevedad posible instalar un observatorio anticorrupción en la oficina como para poder empezar a trabajar esos temas sobre bases sólidas, concretas. Hay datos, sí, porque hay otros investigadores que han intentado profundizar sobre esos temas, sobre todo algún índice de percepción de corrupción, pero para pensar políticas tenemos que tomar datos concretos y, bueno, entiendo que hay que hacerlo de esa manera. Este observatorio que planteás, entiendo que necesita de más personas y de recursos económicos, que ha sido una de las solicitudes o los cuestionamientos más fuertes que ha tenido la JUTEP en la pasada administración. ¿Ya estás intentando hablar con alguien para ver qué va a pasar con el presupuesto? No todavía, pero tengo alguna idea de cómo poder financiar ese observatorio en lo posible, sin comprometer recursos presupuestales, apelando a la cooperación internacional, tal vez, explorar, hay distintas posibilidades, explorar. La idea es que los recursos presupuestales se toquen lo menos posible para ese proyecto en particular, pero bueno, eso es una decisión del directorio. Yo estoy hablando aquí, pero este es un organismo colegiado, ¿no? Lo tendremos que discutir entre los tres. Más allá del observatorio, igual la JUTEP siempre ha dicho que su capacidad de acción es limitada porque no tienen la cantidad de gente suficiente, por ejemplo, para poder hacer los controles que realmente se deberían hacer. Sí, sin duda. No obstante, se necesitan más recursos. Si realmente estamos pensando en un organismo que esté a la altura de los desafíos que tienen, como parte de una estructura mayor que está enfocada en el combate al crimen organizado, al lavado de activos y demás, donde la corrupción siempre está en la base, hay que pensar en una organización de otras características. Nosotros igual tenemos posibilidades para actuar en el corto plazo, que tiene que ver con las vacantes que tenemos, ¿no? Que hace años que están allí, que no fueron llenadas. Sí, tenemos vacantes, e incluso nos crearon algunos cargos, alguno no se llenó. Entonces, bueno, la idea es rápidamente tratar de trabajar con el apoyo, yo estoy pensando con el apoyo del Servicio Civil, para encauzar todo esto que tiene que ver con la estructura organizativa, los puestos de trabajo, y bueno, y ver de acuerdo a las necesidades que el directorio analice, ver qué perfiles incorporamos a la oficina. ¿Pero tienen identificado cuáles han sido las dificultades para poder incorporar esos funcionarios? Porque recuerdo algunas conversaciones con la anterior presidenta de la JUTEP, Gabriela Dilongo, y en realidad parte del desvelo de ese capítulo de la administración, porque había habido otra presidenta anterior, era precisamente llenar esas vacantes y no se había logrado. Y tengo entendido que hay algunos roles técnicos, incorporaron algunos abogados, pero por ejemplo hay problemas para incorporar contadores. O sea, están los lugares, pero no se puede llegar la gente. ¿Y por qué no se puede lograr eso? Pero no hay impedimento ninguno. La vacante no se suprimió. Más les voy a decir. Si ustedes recuerdan, en 2020 hubo un decreto que limitó la provisión de vacantes. La JUTEP quedó por fuera de eso.
todas las vacantes que tiene el organismo tranquilamente se pudieron haber llenado estos 5 años. Es llamar a concurso, es definir, bueno, la mayoría son del escalafón profesional, es definir qué necesitamos y qué perfiles vamos a... el organismo tiene interés en incorporar para el cumplimiento de sus funciones y hacer los llamados a concurso. ¿Es simplemente que no se hicieron los llamados? ¿Ese fue el problema? Sí. ¿Y hay alguna explicación para eso? Yo entiendo que no hubo voluntad política. O sea, eso Digo, quiere decir directamente que no se quiso tener más gente para controlar. Porque... Pero si no se... Pero si tú tenés 5 o 6 vacantes en el escalafón profesional, tenés la posibilidad de traer 10 pases en comisión. Vos me dirás, tú no resolvés los problemas de fondo que tiene un organismo como este, pero es algo. Y uno con lo poco o lo mucho que tiene algo siempre podés hacer. Entonces, digo, por eso digo, me parece que una de las prioridades en términos de gestión va a pasar por definir los perfiles y llamar a concurso para proveer esas vacantes. Estoy tratando de interpretar lo que estás diciendo, pero si vos me decís que la gestión anterior había posibilidad de llenar estas vacantes, por lo cual se hubiera podido investigar mejor algunas cosas. Recuerdo así de memoria, por ejemplo, cuando se decía que no se podían mirar todas las declaraciones juradas porque no había gente para hacerlo. Hay una intención, entonces, o hubo una intención de las autoridades anteriores de justamente no llenar esas vacantes, sino investigar. Yo creo que de las intenciones de cada uno tiene que hacerse cargo y plantear. Yo voy a hablar de las mías, que me parece que porque lo objetivo es eso. Hay una unidad, me estás planteando el tema de declaraciones juradas y me parece que es bien importante. Nosotros tenemos por mandato legal la obligación, entre otras, de abrir anualmente en forma aleatoria, ¿no? El 5% de las declaraciones juradas para justamente que la JUTEP ejerza ese rol de prevención de la corrupción. Hay 2 funcionarias nada más y son administrativas. Nosotros necesitamos conformar un equipo técnico que sea capaz de analizar, investigar esas declaraciones. Son análisis patrimoniales. Nosotros no tenemos, hoy por hoy no tenemos un contador, tenemos un cargo creado, y nos lo crearon hará 2 años. No se llamó a concurso, no se proveyó ese cargo. La JUTEP no tiene un contador. Cuando pudo haberlo llenado ese cargo, y bueno, por eso digo... ¿Y no se dieron explicaciones en su momento por qué pasaron 2 años y esa vacante no se llenó? Para mí no. Entonces entiendo que una de las primeras medidas de ahora en más era llenar esas vacantes para poder trabajar con más. Reitero, que quede bien claro porque, para la gente, esto es un organismo colegiado, ¿no? Entonces, son cuestiones que las tendremos que resolver en el directorio, pero yo voy a hablar de 3 prioridades. Una tiene que ver con adaptar la estructura organizativa a los roles que tiene que cumplir la JUTEP en esta etapa. Y a los roles que, más que en esta etapa, a los que la normativa le asigna. Y lo que la ciudadanía además espera de un organismo anticorrupción. Y en paralelo, y eso incluye provisión de vacantes, llamados con procesos concursales absolutamente transparentes. Y por otro lado, hay dos cuestiones que tenemos que resolver, entiendo yo, y así se lo voy a transmitir al directorio, que tenemos que resolver en forma lo más rápida posible. Una tiene que ver con la reglamentación de la ley Cristal. Ustedes saben que a fines de 2019 la ley original sufrió cambios muy importantes que requieren necesariamente de la reglamentación para poderse implementar. Bueno, eso hay que hacerlo ayer, hay que hacerlo, entiendo que es una prioridad. Y por otro lado tenemos todo un tema con el sistema de denuncias. A fines de 2019 quedó instalado un portal para el ingreso de denuncias que entró en funcionamiento en 2020, pero ¿dónde está la debilidad de ese sistema? Es que no hay un proceso que regule la sustanciación de las denuncias como existe en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, y eso quiere decir que nosotros estamos se le ha dado entrada a denuncias que no tienen absolutamente nada que ver con situaciones reñidas con la ética pública, que no tienen que ver con actos de corrupción, más bien
situaciones donde el organismo no tiene competencia. Entonces eso ha generado un desgaste impresionante en términos de saturación del sistema, porque se fueron acumulando. Yo ya a esta altura perdí, le soy sincera, perdí la cifra, pero supongo que estamos largamente superando las 400 denuncias, hay un cuello de botella ahí. Entonces hay que trabajar sobre los procesos. O sea, lo que usted dice es, lo que se generó, entiendo, es, no sé si es una plataforma o un mail, pero básicamente es, yo incluso de forma anónima puedo ir y hacer una denuncia a un funcionario que entiendo que cometió alguna irregularidad desde el punto de vista de las normas éticas. Y lo que está diciendo es, no hay un mecanismo que de alguna forma tamice esas denuncias y entonces se genera un montón de denuncias a tramitar y eso genera parte de un embudo que dificulta que la JUTEP atienda los casos que debe atender. Nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de personal de la oficina, un poco para ir adelantando trabajo y generando insumos para presentarle al directorio. Hay dos grupos de trabajo en este momento, que yo los integro también, donde estamos trabajando justamente en la reglamentación de todo el sistema de denuncias y protección de los denunciantes y los testigos, cuestión nada menor, cuando el denunciante opta por aportar sus datos, que no sea anónima su denuncia, todo un régimen de protección del denunciante y, reitero, regulación de denuncia. Y por otro lado hay otro equipo que está trabajando justamente analizando la ley Cristal y sus modificativas para ver qué artículos tenemos que reglamentar para efectivamente ponerla en funcionamiento. Entiendo también que hay que trabajar en la protección de los eventuales denunciados porque esto de poder denunciar de manera anónima también puede ser utilizado de mala forma, ¿no? La denuncia anónima siempre requiere una mirada especial en ese sentido. Digo, y si uno analiza normativa en derecho comparado, digo, hay un enfoque especial justamente por eso, para evitar ese tipo de situaciones, donde el denunciante en forma anónima puede plantear la denuncia por razones de venganza, por obtener un beneficio, indirectamente obtener algún tipo de beneficio. Entonces, bueno, la idea es ordenar eso. Seguramente esto se haga a través de un decreto, igual que el otro, pues son reglamentarios, uno es reglamentario del Código de Ética y el otro es reglamentario de la ley. Pero de estas 400 denuncias que tienen, ¿no las han ni siquiera podido leer la carátula para jerarquizarlas? ¿No tomaron conocimiento de qué tema es cada una de ellas tampoco? Sabemos cuáles son, pero no ha habido ningún criterio de jerarquización. Hablo de criterios objetivos, sí, ¿no? no digo de ya investigarlas, pero ni siquiera de poder Nosotros darle estamos, prioridad a algunas, dejar en segundo plano a otras. el tema es que la priorización a veces puede tener... tiene que ser lo más objetiva posible. Por eso nosotros estamos pensando en un sistema donde haya una primera etapa de depuración, un equipo que haga ese proceso de depuración de las denuncias que no tienen nada que ver, que es... O de que no son tan urgentes, tal vez. No sé No. si el criterio de urgencia vale para el orden o no. Lo que pasa es que hay que también en la etapa de instrucción establecer plazos. Claro. Una denuncia no puede estar durmiendo un año. No puede estar naturalmente. durmiendo un año. ¿Se entiende? Entonces digo, se está prestando en un esquema similar, entre comillas, a cómo se maneja la Fiscalía. La Fiscalía tiene un sistema que depura y después, bueno, asigna a las distintas figuras y después entra la etapa de instrucción. Bueno, no es igual, pero un poco el esquema sería ese. En eso se está pensando. En esto de la reglamentación de la ley Cristal, entiendo que está estudio, pero ¿cuál es cuál es la prioridad para vos que tiene que reglamentarse con urgencia de esos artículos que mencionabas? Es que yo creo que me cuesta decir, bueno, tal es más importante que otro, porque hay que tener una mirada integral de la norma. Y aunque parezca mentira, uno, cada vez, por lo menos a mí me pasa, cada vez que la leo, le encuentro más cuestiones que el decreto tiene que precisar. Porque hay muchas zonas grises. Entonces, el decreto no puede decir algo distinto a lo que dice la ley, pero sí facilitar su aplicación. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que hay declaraciones que se publican, ¿no? Declaraciones juradas que se publican de los cargos políticos y de particular confianza. Todas esas se publican. Hay un artículo allí que establece que la reglamentación determinará por razones de seguridad qué información debe ocultarse.
Bueno, hay que definirlo eso. Y eso hay que definirlo por decreto. Porque no hay otra manera. La Constitución es clara. La reglamentación de la ley corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, se está trabajando en eso, precisando, aterrizando esos conceptos para que quede claro. Para que no sea peligroso para la persona que de alguna manera se publica su información personal. Hay información que es obvio que de ninguna forma se puede publicar. No sé, declara que es propietario de un inmueble. El número de padrón no se puede publicar, la dirección no se puede publicar. Ahora, podemos decir si es un apartamento, podemos aclarar si es un establecimiento, si es un campo, es decir, si es un vehículo es lo mismo, no se puede publicar la matrícula ni el padrón, pero y si es un depósito bancario, no puedo decir que el número de cuenta, no puedo publicar ese tipo de información, pero no tengo por qué ocultar en qué banco está depositado, dónde está la cuenta. Son datos importantes. ¿Y todo eso está a libre criterio hoy? No, peor todavía porque, primero, no se reglamentó, todo este tiempo eso no se reglamentó cuando la propia ley decía que había que hacerlo, aunque no lo hubiera dicho, había que hacerlo de todas formas. Algo peor, se resolvió por acto administrativo. Entonces, yo me opuse a eso por dos razones. Primero, porque la potestad reglamentaria corresponde al Poder Ejecutivo, según el artículo 168, número 4 de la Constitución, por lo cual me parecía que por resolución no. Entonces, por resolución la mayoría entendió qué datos debían ocultarse y qué datos no. Por eso, si ustedes ingresan a mi declaración jurada, para no referirme a otra, donde aparece alguna cuenta bancaria, ustedes no saben en qué banco está. ¿Y por qué no se puede saber en qué banco Ana Ferraris tiene publicados sus depósitos? ¿Por qué no se puede saber si el inmueble que declara Ana Ferraris es una casa, es un apartamento, es un campo? ¿Por qué no? ¿Vos decís que se intentó ocultar algún tipo de información o por lo menos se entendió que determinados datos entendieron que determinados datos no debían publicarse. ¿Pero vos entendés que no decirlo puede implicar una evasión? Porque No. igual la pregunta podría ser al revés, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Si igual se está declarando. Yo digo el porque valor. Sí, porque para mí es fundamental el control social. Pero ¿puede haber un concepto de evasión por ese lado? ¿O algo turbio que no estemos viendo? No necesariamente. Digo, ¿qué cambia si es una casa, un apartamento, es un inmueble? No, una casa, bueno, saber, porque si de repente, deberían ser, todos esos datos deberían ser parte de algo que tampoco tenemos, que es una matriz de investigación con enfoque de riesgo. Entonces, a mí me parece un declarante, olvídense de estos, ¿no? Me parece un declarante que declara que es propietario de un inmueble y que, bueno, yo no sé si puede ser un establecimiento agropecuario y capaz que de pronto no declaró que tiene una sociedad, que el establecimiento agropecuario es una sociedad comercial. Digo, está todo tan concatenado los datos y uno tiene que hacer ese ejercicio de cruzarlos. Bueno, todo eso hay que pensarlo. Ahora, reitero, el tema del ocultamiento de la información para mí es relevante en términos de control social sobre las declaraciones juradas de los servidores públicos y en particular de estos, que empiezan con el presidente y pasa por ministros, legisladores. Pero no existen unos criterios establecidos de acuerdo a una metodología de investigación definida a priori, porque ese debería ser el punto de partida, ¿no? No fue definido en base porque no existe metodología. Y porque no existe metodología, digo, es de las cosas que hay que trabajar, generar un equipo. Porque si no, queda a libre a lo que quiera el jerarca de turno, en definitiva. Por eso el legislador estableció que la norma debe ser reglamentada y justamente a través del decreto, que no quede sujeto a los cambios de periódicos de los directores, claro, una metodología sustentada por evidencia de lo que funciona, de lo que es más provechoso para el Estado, en definitiva, ¿no? De todos modos, estamos hablando de declaraciones juradas que la JUTEP no tiene capacidad de análisis. Es más para el control social, en todo caso, como usted decía, porque hoy por hoy, ya con lo que hay, por más vago que sea o no, la JUTEP no las puede analizar debidamente. Un control social que ha sido bien importante, que yo rescato, que valoro de la ciudadanía en general, pero en particular también de ustedes, de los periodistas. Han habido investigaciones realmente bien importantes que
nosotros, por no tener esa capacidad instalada para hacer ese análisis, bueno, nos encontramos con situaciones bien complejas, incluso que en algunos casos ni nosotros mismos, por no tener los medios, hemos podido investigar tan a fondo como... Pero sería esperable que eso igual cambiara mejor y que sí tuvieran los medios. Digo, que no eso termine condicionando una metodología ineficiente, ¿me explico? Perdón, y te agrego algo, porque además ese control social, está bien, se puede hacer desde el periodismo, pero en general también si lo hace la ciudadanía se presta mucho a que sea, más que control social, que sea un poco de persecución, ¿no? Porque entonces yo busco desde mi partido las declaraciones juradas del otro y viceversa, claro. y en realidad... Y puedo omitir cosas que no vayan para mi burbuja, entonces capaz que jerarquizo de manera diferente. Digo, eso está bien, pero no sería... No es un rol del Estado que debería estar cubierto de una manera satisfactoria, ¿no? Absolutamente. La responsabilidad es nuestra y los primeros que tenemos que hacer ese trabajo somos nosotros porque la ley Así lo establece. nos dio, claro, nos planteó ese cometido. Entonces la idea es generar el equipo capaz que pueda y bueno, esas vacantes podrían ser destinadas a eso. Dijo que en algunas entrevistas que ha dado en este tiempo que la administración saliente de la JUTEP hizo un uso electoral del organismo. ¿Lo puede fundamentar? Sí, con dos casos, con casos han habido varios. Hay dos casos concretos que fueron, porque terminaron, a ver, tienen un componente jurídico que a mí me interesa destacar hoy. Ustedes saben que por normativa hay una norma que establece que mientras la justicia está interviniendo en una denuncia X por actos reñidos con la ética pública, bueno, más que nada ahí en caso de situaciones presuntamente delictivas vinculadas a la corrupción, la JUTEP no puede intervenir. Lo dice expresamente, es la norma. Es una norma reglamentaria, es un decreto, un decreto, no recuerdo ahora el número, me recuerdo el artículo, es el artículo 14, no tengo ahora presente el número del decreto. Lo cierto es que ese criterio que está establecido en la reglamentación se ha respetado a lo largo de todo este tiempo, incluso por el directorio con la anterior integración. Nos llegaban denuncias exactamente iguales a las que estaban presentadas en la justicia, o sea, denunciantes que habían tomado la decisión de presentar la denuncia en la Fiscalía, bueno, y exactamente la misma en la JUTEP. Y además nos decían, porque esto está presentado en Fiscalía. La JUTEP siempre había entendido, respetando la norma, mientras se esté tratando, no intervenimos. Bueno, eso cambió en la campaña electoral. Digo la campaña electoral porque fue, yo no me acuerdo, pero fue por agosto, septiembre, se le asignó una interpretación bien peculiar y bueno, que habilitó, recuerdo muy bien la sesión, bueno, un cambio de criterio. Nosotros a partir de ahora vamos a intervenir en las denuncias que están siendo tramitadas en la justicia y en la misma sesión se adoptó otra decisión. Se trajo a consideración en forma urgente, además dice la resolución del directorio, dos casos. Uno, que es el que tiene que ver con la denuncia que está aún en trámite contra el senador Charles Carrera, y la otra era una denuncia que también en ese momento estaba en trámite. Me enteré a través de la prensa, me enteré que fue archivada una denuncia contra la intendenta de Montevideo, la entonces intendenta de Montevideo, por un tema, ¿se acuerdan? Aquel tema vinculado a aquellas mochilas. Sí. Sí, que es un sobrante de mochilas que... Un material de la intendencia que se envió al Frente Amplio. Correcto, bueno, la misma denuncia fue presentada. Bueno, esos dos expedientes, el propio directorio, respetando esa norma, los dejó en suspenso hasta que ese proceso terminara. Bueno, ya le digo, por septiembre, agosto, septiembre, sé que era plena campaña electoral, les puedo acercar la resolución si quieren después, resolvió eso. Bueno. O sea, en la misma resolución usted dice, o en la misma instancia, en la misma sesión, se cambió el criterio a partir del cual sí se podían sustanciar en simultáneo una denuncia penal a través de la JUTEP también, y se desarchivan dos casos que se habían dejado de investigar precisamente porque estaban en la justicia penal. Exacto. Eso fue lo que sucedió.
¿Y usted Con no mi voto, aprovechó la instancia para traer otras investigaciones también a cuenta? No, no. Ahora, Yo le digo la verdad, yo he planteado diversas situaciones a lo largo del tiempo que me ha tocado desempeñarme acá, en la JUTEP, pero en campaña electoral no. Porque yo además entiendo que un organismo como este hay que preservarlo al máximo, justamente de que tenga algún tipo de intervención, es un organismo de control, que tenga la más mínima vinculación con procesos electorales, políticos, partidarios. La idea me parece que habría que blindar a la JUTEP. Pero también estuvo bajo la órbita de la JUTEP los temas de Artigas del caso Caram, irregularidades en la Intendencia de Florida, que serían, digo, Que se partidarias pasaron de la coalición. se pasaron a la fiscalía, de hecho, ¿no? Con el caso de Florida. en el caso, sí, en el caso de la Intendencia de Florida, que es una denuncia que presentó un edil del departamento, se remitió a la justicia porque habían en la denuncia hechos verosímiles y además con indicios importantes y algunas pruebas que nos permitían inferir que estábamos ante hechos con apariencia delictiva y se remitió. El de Artigas lo planteé yo. El de Artigas lo planteé yo cuando se hizo público esta situación que había allí con el tema de las horas extras. La JUTEP hasta el día de hoy no se pronunció. Tanto demoró en ver qué hacía con ese expediente que en el medio se presentó alguien, no recuerdo quién presentó la denuncia penal, y bueno, y ese expediente está ahí lo cierto es que la justicia se pronunció, digo, bueno, hay una serie de acuerdos, el proceso penal terminó y la JUTEP no se ha pronunciado en el sentido de si hubieron allí aspectos reñidos con la ética pública, más allá de lo delictivo, ¿no? Pero bueno, sí, está bien, entiendo. Pero entiendo también que el caso tuvo una condena penal a partir del juicio abreviado. Por otro lado, estuvo la omisión de Sartori, que fue todo un dolor de cabeza para el Partido Nacional, y ahí se actuó, digamos, en contra, por lo menos de esa hipótesis del interés electoral de parte de la JUTEP. Si no me equivoco, una denuncia Andrade que quedó por el camino porque se entendió que no había méritos, o por lo menos no se avanzó, ¿no? No, a ver, son dos situaciones distintas. La situación de Sartori no fue un dolor de cabeza solo para el Partido Nacional, fue un dolor de cabeza entiendo yo, para el organismo, porque analizar ese patrimonio con la falta de datos que nosotros sabíamos que no estaban presentes en las declaraciones juradas, pero además con la falta de capacidad técnica, le puedo asegurar que para nosotros ha sido un verdadero problema. Pero bueno, se lo declaró omiso por las razones que son públicas y notorias, falta la declaración de su cónyuge, pero para mí lo peor, lo más importante es la información patrimonial que sabemos que se ocultó porque logramos demostrar en algunos casos de algunas... Claro, pero estos tres frentes, en definitiva, más allá de lo que causan a nivel interno dentro de la Junta, es que hay frentes que se eligen trabajar y que irían en contra de esta teoría de uso electoral que tú sostenés, porque se meten con temas que tienen que ver con la coalición republicana. A ver, siguiendo con estos ejemplos, la denuncia sobre las inconsistencias, por llamarlo de alguna manera, las declaraciones juradas del senador Sartori las presentó alguien, y las presentó, si yo mal no recuerdo, en 2021... Digo, ni bien apareció la primera declaración, y bueno, después subieron más. La situación del senador Andrade era porque no había declarado, en el momento que presenta la declaración jurada, no había declarado algunas deudas tributarias, claro, de naturaleza tributaria, que bueno, que mal podía declararlo porque le faltaba el acto, digo, requiere un acto de determinación tanto BPS como DGI para decir, bueno, esa situación fue subsanada con una declaración complementaria, digo, como todo, como cualquier persona que le falte algún... Bueno, esto fue planteado también en 2021, se archivó recién este año. 4 denuncias habían sobre el mismo tema. Ese es otro problema. Se reiteran las denuncias, es una de las cuestiones que hay que tratar de corregir. Pero para entender la tesis que usted está planteando a propósito del uso electoral del organismo, porque acá nosotros mencionamos algunos casos donde se laudaron de formas distintas y no necesariamente iban
en cola de los intereses del gobierno. Pienso en el caso de Sartori, por poner un ejemplo, o sea, donde la JUTEP actuó como tenía que actuar y eso perjudicaba al partido de gobierno. Usted dice, bueno, esto no fue así todo el momento, fue en la campaña electoral donde hubo dos situaciones puntuales que usted entiende de eso, o entiende que el organismo durante todo el periodo se comportó de esa forma. A ver, yo le grafiqué, ustedes me plantearon situaciones, yo le grafiqué con dos ejemplos concretos en pleno proceso electoral. Por supuesto que a lo largo del tiempo hay muchas formas de manejarse en esos términos que usted plantea. Una, por ejemplo, es no tratar determinadas denuncias. ¿Y eso por también, ejemplo. ¿qué pasó? Y bueno, digo, por eso le digo, tiene que haber un proceso. Y eso, por no tener un proceso claro, transparente, Claro, debidamente arreglado, hay se presta para eso. 400 denuncias que no se tratan también. Entonces. Pero claro, a ver, por eso tiene que haber un proceso claro y transparente. Y plazos me pregunto, no para sé si resolver. Por formalidad, si usted entiende que hay elementos denunciables, ¿no corresponde que se denuncien en un ámbito formal? Porque declarar que esto tiene intenciones de uso electoral de la Junta de Transparencia parece grave, ¿no? A ver, son formas de gestionar y son formas de manejar determinadas situaciones. Digo, yo no estoy planteando esto en términos de... Digo, acá no hay denuncia para hacer en ningún lugar. Digo, bueno, en un organismo del Estado se usa con fines electorales. Bueno, en todo caso, la Constitución prevé que el Presidente de la República, ante situaciones con ese tipo, cuando considere inconveniente la gestión, digo, puede remover tranquilamente un miembro de un directorio, director general. La Constitución prevé mecanismos para eso. Es importante recordar que la JUTEP es autónoma, pero depende del Poder Ejecutivo. Es un servicio descentralizado que se conecta con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos que cerrar, pero me quedan un par de dudas breves. Primero, ya hablamos en su momento cuando usted asumió como vocal, las circunstancias en las cuales usted asumió como vocal, que era que hubo un cambio en el directorio de la Junta porque el vocal del Frente Amplio que le antecedió tomó una decisión que en su acierto o en su error no le gustó al Frente Amplio, entonces el Frente Amplio pidió sacarlo. Ahí, digamos, la independencia de ese rol quedó cuestionada. Usted tuvo conversaciones sobre, bueno, qué se espera de la JUTEP esta vez, si se va a ir por ese camino que por lo menos se había planteado en el inicio del periodo anterior, donde las presiones políticas estuvieron al punto que lo terminaron tirando al vocal, o si se va a comportar de manera independiente. Punto 1. De manera independiente me manejé yo todos estos años. Punto 2. Yo no tengo por qué tener conversación de ningún tipo con ningún partido político por el rol que me toca asumir y en el organismo que me toca desempeñarme. Por lo cual, si la pregunta es si a mí se me planteó algún tipo de sugerencia o si estas ideas que yo estoy trasladando de cuestiones que entiendo que nosotros debemos priorizar y encarar vienen de otro lado, ya le digo que no, que todo esto está basado en la experiencia del trabajo de todos estos años y de visualizar los problemas que veo que tenemos. Y siempre en términos de iniciativa, a ser planteados en el seno del directorio, donde... La otra breve que me queda es, ¿hay algún caso relevante de interés público que esté en este momento a consideración de la JUTEP? Hay de todo. Ahí en esa gran bolsa de denuncias hay de todo eso va a haber que ordenarlo. Estamos arrastrando denuncias de 2020, ¿eh? Pero casos de la relevancia, por ejemplo, que tuvo el de Juan Sartori. Referido a declaraciones juradas, o en general me lo plantea. En general podría ser, bueno, por ejemplo, está pendiente de resolución la situación que se planteó en el Ministerio de Vivienda con la adjudicación, porque hay denuncias. Con la adjudicación hay de denuncias Moreira. sobre, claro. Está pendiente ese. Estoy tratando de hacer memoria. Bueno, tampoco la JUTEP se ha pronunciado aún sobre la situación que hubo en Artigas, porque ahora terminó el proceso a nivel judicial. Bueno, la JUTEP debería por lo menos analizar en términos éticos si ahí hubo algún acto o alguna conducta reñida justamente con la ética pública, ¿no? Bueno, está claro igual que hubo, ¿no? Después de la condena queda claro que hubo. Lo tendremos que analizar y fundamentar debidamente en el directorio. Bien.
Ana Ferraris, muchísimas gracias. Muy por amable. esto. Muy amable. Ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo a la flamante presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Ya venimos.